Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando ya el seminario. El seminario de hoy que vamos a estar impartiendo acá en VFX se trata de cómo operar con el calendario económico. Entonces vamos a dejar que me confirmen, por favor, si pueden, me van confirmando audio. Me levantan la mano si se escucha bien y ahí partimos en 2 minutos. Perfecto, entonces, bueno, vamos partiendo. Bueno, como hablamos, este es el segundo seminario que impartimos hoy. El primer seminario es cómo aprovechar, o sea, fue cómo aprovechar la volatilidad en el dólar peso. Lo estuvimos impartiendo a las 2:30 horas de Chile. Eh, bueno, igual, como saben, la empresa VFX es una empresa internacional, entonces igual, eh, ahora mismo son las 2:30 horas de Colombia y de Perú, son las 1:30 horas de México. Entonces, bueno, estamos tratando de ocupar también estos espacios en la tarde, tratar de dar cabida a la mayor cantidad de personas, nos estamos expandiendo, estamos en ese proceso y es muy importante lograr generar contenido para todos los públicos. Entonces, mi nombre es David Góngora, yo soy acá analista de Broker VFX, voy a ser el que los voy a estar acompañando hoy en este curso. De antemano les digo y al final les voy a dejar mis datos para acá por el chat del grupo. Entonces, cualquier información con respecto a lo que voy a explicar acá, con respecto a cualquier contenido que no entiendan, con respecto a algo, quizá quieren que les haga llegar esta presentación, alguna parte de esta presentación que voy a mostrar, lo pueden ver directamente con su ejecutivo o me escriban a mí y sin ningún tipo de problema se los hago llegar. Entonces, nada, partamos. ¿Cómo operar el calendario económico? Primero que todo, tenemos que ver qué es el calendario económico. Bueno, el calendario económico básicamente va a ser un resumen organizado de algunos eventos que día a día van a ir provocando un impacto en el mercado. ¿Por qué es importante conocer el calendario económico? Bueno, porque eso al final nos va a permitir siempre identificar algunos momentos de volatilidad en el mercado. Y bueno, como todos ustedes saben, cuando uno, digamos, hace trading, cuando uno invierte en esta alternativa, la volatilidad del mercado es una oportunidad siempre. ¿Por qué? Porque nosotros al final podemos transar en ambos sentidos y el hecho de conocer la noticia asociada al calendario económico, el hecho de conocerla de antemano, de entenderla, es súper importante para que nosotros podamos hacer movimientos o no, ya eso lo vamos a ver luego, y generar ganancias, que al final es el objetivo, yo creo, de todos los que nos dedicamos a este mundo. Entonces, bueno, ¿qué eventos encontramos marcados en el calendario económico? Bueno, tenemos publicación de datos estadísticos importantes, puede ser datos del Producto Interno Bruto, tasas de desempleo, pedidos industriales, tasas de inflación, en fin. Anuncios de algunos presidentes de los bancos centrales, ministros, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay veces que ahora el presidente de la Fed, Jerome Powell, pero algunas veces tenemos igual discursos o intervenciones de los miembros del FONC. Tenemos por ahí alguna que otra intervención o entrevista de alguna personalidad importante que le pega bastante al mercado. Obviamente, las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, van a ser las que van a tener mayor impacto sobre el mercado, pero eso lo vamos a ver luego. Tenemos también acontecimientos políticos de igual importancia, elecciones, referendos importantes. El caso de Chile es bastante particular, tanto el proceso de elecciones como el proceso de referendo constitucional en este caso le dio un impacto bastante fuerte al dólar peso en este caso y bueno, también un poco al cobre, pero fundamentalmente al dólar peso. Entonces, estos datos, obviamente, cuando se trata de un dato, quizás de una elección en Estados Unidos, es mucho mayor la volatilidad que se genera, es mucho mayor el impacto que tiene esta noticia. Y por último, días festivos, hace poco tuvimos 2 semanas de feriado lunar de China. En el caso de Chile, vuelvo y repito, pero bueno, eso también le impacta a Perú, por ejemplo, son grandes productores de cobre y exportadores a China, entonces el feriado lunar le pega bastante, tanto que empiece como termine, eso le pega bastante al mercado. Entonces, como pueden ver acá, esto que ven a la derecha no se ve muy bien, pero luego se los voy a mostrar directamente en la plataforma, va a ser el calendario nuestro de la plataforma. Eh, Importante, consideraciones con respecto al calendario. Se clasifica por país, como pueden ver están las banderas de los países,
por día, por fecha, por hora, nosotros lo podemos organizar de la forma que más nos convenga. Yo, en lo personal, siempre reviso el calendario del día, todas las mañanas antes de comenzar a operar, lo organizo por impacto. Igual si de repente ya sabes cuáles son las noticias que más impacto tienen, lo puedes organizar por hora, porque puede ser que te interese tradear, no sé, en la tarde, en la noche, y por la noche se publican, por ejemplo, muchos datos de China, por la diferencia horaria, se publican datos también de Japón, de Australia, datos quizás ya un poco más tarde, tipo 4 de la mañana, 3 de la mañana, podemos ver datos de Gran Bretaña, de Europa, entonces lo podemos organizar de la forma que más nos convenga para operar. Entonces podemos clasificarlo, como les dije, por impacto de la noticia, por países, tener claro qué instrumentos, que eso lo vamos a ver a continuación, se ven más afectados y saber el efecto del dato que va a tener. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para entender una noticia? Bueno, lo más importante yo creo que es el contexto. ¿Por qué el contexto? Porque una noticia va a pegar de forma diferente en función del contexto que nosotros tengamos. Pongo un ejemplo. Igual me voy a estar adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante, pero normalmente, quizás, por ejemplo, si vemos algún dato bueno, quizás, por ejemplo, que la inflación de Estados Unidos está por debajo de lo esperado, eso es un dato que es positivo para digamos, para el dólar, positivo para la bolsa americana, y eso es un, digamos, causa-efecto. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que les explicaba, contexto. En la actualidad, los que ya están operando, los que tienen un poco de experiencia en esto, saben, o al menos deberían saber, que ahora mismo estamos en un contexto completamente particular. ¿Qué contexto es? El contexto de la inflación que estamos teniendo ahora mismo, sobre todo en la mayoría de los países nos está afectando, pero bueno, en el caso de Estados Unidos particularmente notorio, Europa también, cada vez que sale un dato bueno para el mercado ahora mismo, o en teoría bueno, lo que está haciendo es un efecto inverso. Le pega bajo a la bolsa y le pega alto al dólar, en este ejemplo, o sea, en este caso, o al euro, en función de que el dato sea bueno. Esto luego lo vamos a explicar, es un poco tedioso y complicado que yo explique esto, pero bueno, lo importante es que sabemos, o deberíamos saber, que el contexto es súper importante para entender una noticia, saber en el día de hoy en dónde estamos. En segundo lugar, el comportamiento histórico, luego les voy a mostrar, ustedes pueden en nuestra plataforma ver un comportamiento histórico de esta noticia, ya sea un dato de inflación, sean pedidos por desempleo, sea balanza comercial, en fin, todos esos datos lo podemos ver periodizado a lo largo del tiempo. La periodicidad del dato, ¿qué me refiero a esto? Hay datos que, por ejemplo, salen una vez al mes y le pegan mucho al mercado. Por ejemplo, el viernes tenemos las nóminas no agrícolas o not farm payrolls. Ese dato lo vamos a tener el viernes. Ese dato se publica una vez al mes, el primer viernes del mes. Este mes está un poco corrido, pero bueno, son datos, el dato mientras menos periódico sea, más le va a pegar el mercado. Y por ejemplo, tenemos por otro lado un dato que se publica mucho, los inventarios de petróleo semanales de Estados Unidos, que es un dato que uno podría decir, a menos que salga, digamos, un dato muy anormal, que salga demasiada diferencia, no le va a pegar tanto al mercado. Entonces, la previsión y el valor. Luego vamos a ver dónde encontramos esto. Entonces, importante, que vemos acá, drivers de mercado. Para los que no conozcan, los drivers de mercado es básicamente cómo se interrelacionan los activos en el mercado. Súper importante si están operando ya y si quieren empezar en este mundo, que le pidan a sus ejecutivos los drivers de mercado. ¿Por qué? Porque al final todo el mercado está interconectado. O sea, el que piense que el movimiento del dólar no le pega, no le afecta al oro, es totalmente equivocado. Todos los datos se interrelacionan, la bolsa se interrelaciona con el petróleo, por ejemplo, se interrelaciona con el dólar, cada bolsa se interrelaciona con su moneda. En estadística hay digamos, una medida que se llama el índice de correlación que mide, digamos, hasta qué punto están correlacionados. Y si uno, digamos, ubica estos dos instrumentos a la misma vez en la plataforma, va a ver el comportamiento, por ejemplo, ubiquen, si tienen el tiempo, ubiquen el cobre y el dólar peso, USD-CLP es el ticket, van a ver que el comportamiento es muy similar. Y si ubicamos el dólar index con el USD-CLP, o sea, el dólar peso, vamos a ver que el comportamiento es totalmente contrario. O sea, están correlacionados pero negativamente. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo para los drivers de mercado. Repito, pídanselo a sus ejecutivos asociados. Yo al final igual voy a dejar mis datos por si me lo quieren pedir y yo con gusto se los envío. Entonces, por ejemplo, variaciones del dólar index tienen una influencia sobre el euro dólar, o sea, una influencia negativa en este caso, sobre el dólar peso, sobre el dólar index y el oro están correlacionados negativamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si el dato que va a salir afecta al dólar, por ejemplo, vamos a ver un impacto, puede ser mismo sentido, en sentido contrario, sobre el dólar, sobre el oro, sobre las bolsas, sobre algunas paridades de divisa,
sobre todo fundamentalmente cuando estamos hablando del dólar, que es un activo tan importante y de tanto impacto en el mercado. Entonces, bueno, por acá vemos que, digamos, generalidades de impacto de las noticias. Obviamente, como les dije antes, contexto. Esto que vamos a ver acá es ante un contexto regular. El contexto ahora es diferente en algunos casos, pero bueno, vamos a ver acá para tener un ejemplo. Crecimiento de la economía. Si el crecimiento es alto, o sea, si la previsión del dato está, o sea, si el dato está por encima de la previsión, se fortalece la moneda del país. Si el dato está por debajo, se debilita la moneda. Una alta inflación, por ejemplo, genera presión sobre el Banco Central para subir las tasas de interés y genera una apreciación de la moneda. Si la inflación es baja, todo lo contrario. La tasa de desempleo también. Ya le digo, toda esta información no la voy a ir detallando una por una ni explicando. Luego me pueden pedir a mí o a sus ejecutivos la información y ahí ellos o yo podemos ser capaces de explicárselo. Entonces, bueno, llegando un poco al tema que nos compete acá, hay tres, digamos, actitudes diferentes con respecto al calendario económico. La primera es aquellos que simplemente evitan hacer trading, evitan invertir cuando hay noticias. Luego vamos a ver, digamos, quiénes son los que ocupan esta estrategia, pero quiero que sepan que es una estrategia válida. De hecho, hay muchas plataformas, por ejemplo, las cuentas de fondeo, que es, digamos, uno de los fenómenos, digamos, nuevos que están surgiendo ahora en el trading. Hay algunas que no permiten operar días de noticias, así que eso es importante que sepan que es una estrategia totalmente válida. Podemos también hacer trading justo antes de que se publique la noticia, o por otro lado, podemos seguir las noticias para negociar justo después de que salga la noticia. Entonces, vamos a ver un poco acá cómo hacemos estas dos estrategias. Entonces, evitar completamente el trading cuando el activo está sujeto a noticias. Bueno, ¿quiénes ocupan esta estrategia fundamental? Los que son amantes del análisis técnico. Como ustedes sabrán, el chartismo, las ondas de Elliott, los que ocupan todo este tipo de análisis, cuando hay una noticia, sobre todo si es una noticia importante de alto impacto, este tipo de análisis no tiene ninguna cabida, por decirlo de alguna forma. Simplemente ese tipo de personas se aíslan de operar en este tiempo. Quizá, por ejemplo, si el dato sale a las 4 de la tarde, lo que puede ser es que operen, digamos, en la mañana. Pero por lo general el mercado se muestra volátil, yo diría, hora y media antes de la noticia, se muestra muy volátil durante la noticia y se muestra volátil luego de la noticia. Entonces, es una estrategia eh, como les decía, no es recomendable para novatos. También yo les recomendaría a los que están empezando, no operan mucho con noticias. Si no tienen una cuenta muy grande, tampoco les recomendaría operar con noticias porque la volatilidad es grande. Entonces, si uno puede manejar la volatilidad, perfecto, es una buena opinión para generar buenas ganancias, o sea, una buena oportunidad, pero si no es el caso, por ahí tendrían que considerarlo. Entonces, hacer trading justo antes de que se publique la noticia es una estrategia arriesgada. Es cierto, tenemos menos certeza de lo que va a pasar. Simplemente lo que hacemos es formular una hipótesis con respecto a qué va a pasar. O sea, si el dato se espera en un 5%, yo puedo formular una hipótesis basándome en criterios, en revisiones de artículos de mercado, en especulaciones. Por lo general, los bancos, principales casas consultoras hacen sus apuestas, digamos, con respecto a qué va a pasar. Yo puedo estipular que el dato va a quedar por encima, porque lo asumo así por X motivo, y formulo una hipótesis. Considero que si el dato sale positivo, el Nasdaq, por ejemplo, el oro, va a bajar o va a subir, y en función de eso coloco una orden pendiente. Normalmente, luego lo vamos a ver, pero cuando hay una noticia importante, el mercado se mueve mucho. Por lo tanto, si la orden no es tan amplia, es posible que nos tome la orden y nos saque la ganancia en un segundo. Es increíble. Yo de vez en cuando opero con noticias y es increíble, digamos, el impacto que tienen las noticias si lo vemos en velas de baja temporalidad. Entonces, la última estrategia, bueno, es seguir las noticias para negociar justo después de que se anuncie. Entonces, se buscan las diferencias notorias. Como les dije, si el dato posiblemente es 5% de lo que se espera, sale un 5.1, bueno, ahí no hay mucha diferencia. Si de repente sale un 7%, si hay una diferencia notable, ahí el mercado se va a mover, pero mucho. Se rompen niveles importantes de soporte y resistencia. De hecho, vemos corridas en activos como el Nasdaq de un 2%, o sea, unos 200 pips. Eso en dinero es mucho. O sea, si nosotros, por ejemplo, operamos el Nasdaq con un lote, estamos hablando de $20 por pip. Si tomamos un movimiento de 100 puntos, hagan su cuenta, estamos hablando de $20.000. Entonces,
Por eso decía antes que es potencialmente lucrativo. Es ideal para scalping, hacer este tipo, o sea, negociar justo después de que se anuncie la noticia. Y importante, se debe ver el gráfico en velas de baja temporalidad. Yo les recomiendo, si van a hacer scalping, obviamente 1 minuto, 5 minutos, como mucho 15, pero no más que eso. Porque si vemos el dato, les invito, el viernes hay dato, lo pueden encontrar en el calendario de nuestra plataforma. Revisen, digamos, la temporalidad justo antes del dato en 1 minuto y van a ver movimientos impresionantes. Entonces, algunas formas de operar, digamos. Órdenes pendientes pre-noticia, la segunda estrategia que vimos. Bueno, uno puede dejar, como dije, una orden pendiente, ya sea para stop o sell stop, al mismo tiempo sobre el nivel de precio, para que al salir noticia tome el orden de la dirección. Muchas veces, si la noticia es, digamos, demasiado impactante, o sea, el dato se distancia mucho de la previsión, va a tener un solo sentido, al menos en un primer momento. Si de repente el dato es medio confuso y puede ser que oscile, se vaya arriba y abajo, entonces tienen que ir valorando su propia estrategia, que al final yo creo que es lo importante. Entonces, como dice acá, con eso intentaremos agarrar la tendencia post noticia y también podríamos elegir un solo lado en vez de elegir dos. Contras, bueno, la volatilidad nos podría tomar ambas órdenes, lo cual, bueno, como les dije, en cuentas no muy grandes podría ser potencialmente peligroso y no ser lo suficientemente rápido para poner o sacar la orden. Cada uno, digamos, tiene su experiencia. Hay algunos que ocupan la plataforma solamente desde la aplicación móvil, hay algunos que la hacen como les digo, desde la plataforma de ordenador, de computadora. Entonces es importante que conozcan qué tan ágiles, qué tan rápidos son con respecto a hacer esto. Entonces la otra, entrar con la noticia conocida, logramos identificar el lado, lo que vimos al principio. Contexto, previsión, datos, cómo le pega al mercado. Certeza del dato y beneficio tenemos que no corremos el riesgo que nos tomen las dos órdenes. Y contras tenemos, hay que interpretar la noticia en tiempo real, es lo que le decía. Igual si nosotros tenemos una asesoría, le preguntamos a nuestro ejecutivo, sabemos cómo le va a pegar el dato al mercado, es lo ideal. No operar, digamos, si no se tiene certeza, que es lo que ponemos acá, no operen, porque al final están operando tirando un caro cruz. Entonces no tiene mucho sentido. Y bueno, la otra contra es que llegamos un poco más tarde. Es cierto que si nosotros planteamos una buena hipótesis y nos sale, como les digo, la ganancia puede llegar a ser muy, muy, muy buena. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo le han pegado los datos a las noticias. Por ejemplo, acá vemos la gráfica del euro dólar en temporalidad de 1 y en temporalidad de 5 minutos. Como pueden ver acá, ¿qué noticia tenemos acá? Esto fue el viernes 6 de enero, las tasas de desempleo, los cambios de empleo no agrícola de diciembre. Este dato les dejo digamos, el avance, se va a publicar el viernes, así que desde ahora les adelanto que es una excelente oportunidad para operar, es una excelente oportunidad para generar ganancias. Si ahora mismo están viendo este seminario, les recomiendo completen su cuenta, fondeen capital, utilicen esta noticia para operar y van a ver el resultado. Yo por lo general lo hago con digamos, mis clientes y los resultados son bastante buenos. Entonces, prueben y van a ver que en poco tiempo se puede generar muy buena rentabilidad. Entonces, como pueden ver acá, ¿qué pasó acá? Contexto, como decía. Ahora mismo, digamos, un dato bueno para el mercado, en este caso hay mucho más empleo, lo cual es muy bueno. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué impacto tiene? Un impacto negativo sobre la bolsa y positivo sobre el dólar. Entonces, como ven acá, disculpen, al revés, un impacto negativo sobre el dólar. Entonces, el euro dólar, como ustedes saben, sí disminuye el dólar index, que básicamente es el activo que pondera el dólar con respecto a una canasta de monedas importantes. Si el dólar baja, driver que vimos al principio, solicítense a sus ejecutivos, si el dólar baja, el euro dólar sube. Entonces, ¿qué pasó acá? Un dato muy bueno para el mercado hizo que el dólar bajara y por tanto el euro dólar subió. Pueden ver acá la temporalidad que estoy señalando en el momento exacto que salió el dato. Importante, no es lo mismo un dato que una conferencia. Un dato sale en un momento exacto, el dato en un momento se conoce y la bolsa opera. Cuando es un discurso, puede ser un discurso de 30 minutos, una intervención, una entrevista, ahí puede ser que hayan cambios de tendencia. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, por ejemplo, ahora mismo que está moviendo mucho las tasas de interés, puede decir, yo considero que las tasas de interés van a subir y al final, y eso activa el mercado en un sentido de que al final diga, bueno, yo considero, pero realmente ahora mismo no consideramos que es el mejor momento para que suba. Y eso cambia el sentido de la noticia. Por eso es importante saber discernir entre un dato y digamos una noticia. Entonces, como ven acá en velas, el movimiento fue muy grande. Los que ya están operando saben, de hecho, la vela llega hasta acá
La vela del momento llega hasta acá y hasta acá. O sea, este fue el crecimiento real, pero vean ustedes acá la volatilidad que le genera el mercado. Y bueno, acá igual en 5 minutos, en temporalidad de 5 minutos, podemos ver cómo creció de un momento a otro. Imagínense ustedes que acá estamos hablando de en aproximadamente hora y media. Podríamos haber hecho mucho capital si logramos identificar la noticia, si tomamos la señal, ya sea que entremos antes o después, las oportunidades de generar capital son muy buenas. Entonces, seguimos con los ejemplos. Aquí tenemos el S&P 500. El S&P, datos 13 de diciembre, datos de inflación. ¿Qué pasó acá? La inflación estuvo por debajo de lo esperado, un dato bueno para la bolsa. Por tanto, la bolsa subió. Entonces, va también con el contexto. En este contexto, la bolsa y el dólar actúan contrario. O sea, si la tasa de desempleo queda por debajo, al final lo que está pasando es que, digamos, el mercado laboral está bastante ajustado y que en este momento la Reserva Federal tiene cabida para subir las tasas de interés. Por lo tanto, le pega positivo al dólar y negativo a la bolsa. Y bueno, importante acá. Por último, tenemos la tabla de objetivos de bancos centrales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo fundamentalmente los principales países, los países que más le vean al mercado, y bueno, el caso de Chile en particular, pues bueno, estamos ubicados acá. Vemos cuál es el, digamos, el organismo de Banco Central. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la Fed tiene 12 miembros, la Fed realiza 8 reuniones anuales. ¿Cuáles son los mandatos? La inflación y el empleo, los objetivos de inflación. Importante conocer los objetivos, ¿por qué? Porque al final todos los datos van contra los objetivos. El dato no es un ente aislado, el dato va contra una previsión, pero también con un objetivo. Puede ser que de repente, sí, el objetivo de inflación, por ejemplo, ahora mismo, la inflación se está moviendo en niveles de un 8 o un 9%, si de repente la inflación sale por debajo, uno dice, bueno, técnicamente es bueno, pero igual vamos contra el objetivo, ¿cuál es? Al final el objetivo, la Fed los cumple y siempre su política, de hecho hoy vamos a ver qué pasó, la política siempre va a estar encaminada a cumplir esos objetivos. Por eso es importante que sepamos esto. El mayor socio, porque como decía, por ejemplo, en el caso de Chile, le vean mucho las noticias de China, en el caso de Perú también le vean las noticias de China, en el caso de Estados Unidos también le vean un poco a Canadá, la Unión Europea se interrelaciona mucho con Inglaterra, en fin, todas esas cosas importantes que las manejemos. Y bueno, luego hay países como por ejemplo Canadá, que son grandes productores de petróleo, Sudáfrica es alto productor de oro, todo eso también, alguna noticia le puede pegar a la moneda de ese país. Entonces, bueno, hasta acá está la conferencia, el seminario de hoy. Yo voy a dejar por acá, voy a abrir el chat para que ustedes hagan sus preguntas. Por si no saben, lo que hacen es abrir digamos, la pestaña de preguntas y ahí pueden dejar sus preguntas. Así que si alguien tiene alguna que hacer, ahí lo pueden hacer sin ningún problema. Ya tengo por acá algunas. Bueno, la primera pregunta que me hacen es ¿qué impacto tuvo la noticia de hoy que generó alta volatilidad en el mercado? A ver, voy a abrir para eso acá mi plataforma. Entonces, ¿qué vimos hoy? Bueno, hoy se publicó el dato, voy a ampliar un poco la temporalidad. Hoy había una intervención del presidente de la Fed en el Congreso de Estados Unidos, concretamente en la Cámara de Asuntos Bancarios. ¿Qué dijo ahí el presidente de la Fed? Bueno, básicamente el presidente de la Fed lo que dijo es que las subidas de tasas del 50% no estaban descartadas, eran muy probables y por lo tanto tampoco se conocían digamos, los topes, los peaks de tasas de interés en Estados Unidos. Eso obviamente, ¿qué provocó? Bueno, por acá vemos, si ubicamos, por ejemplo, las 10:30, las 12, disculpen, que es donde se vio el dato, podemos ver la disminución de volumen que había. 1.75% es mucho, es demasiado. Ya les digo, si nosotros, por ejemplo, ocupáramos, por ejemplo, un lote, acá lo tengo en pesos chilenos, bueno, estaríamos generando aproximadamente unos 3,5 millones solamente con un lote. Entonces, imagínense ustedes hasta qué punto es importante conocer las noticias, es importante operar con noticias y hasta qué punto estos días, les adelanto, el viernes va a ser otro día de estos, hasta qué punto son importantes, hasta qué punto podemos generar rentabilidad. Entonces, eso con respecto al US100, si analizamos, por ejemplo, el euro dólar, ¿qué pasó? Cayó también. ¿Por qué cayó? Porque se fortaleció el dólar.
El dato de hoy fortalecía el dólar index. De hecho, si correlacionamos, déjeme ver si logro correlacionar acá. USD, si correlacionamos, como le dije ahorita, los drivers de mercado, podemos ver que el comportamiento es prácticamente espejo. Entonces, pasaría lo mismo si viéramos el dólar con el dólar peso, en fin. Esos datos le pegan mucho al mercado y nos permite operar varios instrumentos a la vez. O sea, podemos estar sacando ganancias para no jugárnoslas todas a una. Podemos estar sacando ganancias del euro dólar, del oro, del petróleo, de algún otro par de divisa mayor. Entonces, súper importante que entendamos cómo funciona el mercado y cómo los drivers le pegan al mercado. Entonces, déjenme revisar por acá si tenemos más preguntas. Bueno, ¿qué otras noticias se esperan? Les aprovecho de mostrarles un poquito el calendario nuestro de la plataforma. Aquí podemos verlo hoy, podemos filtrarlo hoy, ayer, mañana o esta semana. Bueno, por ejemplo, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo filtrarlo por impacto. Aquí vamos a tener, lo podemos filtrar también, por ejemplo, si solamente lo dejamos con alto impacto, vemos las noticias que le van a dar alta volatilidad al mercado. Obviamente datos muchos de Estados Unidos, de China, de Europa, o sea, de la Unión Europea en este caso, de Canadá, de Japón. Datos, por ejemplo, este dato, aprovechenlo, le va a pegar muchísimo al mercado, las nóminas privadas, las non-farm payrolls también le va a pegar mucho al mercado, la tasa de desempleo, en fin, este dato les recomendaría operarlo mucho. Este dato que se va a publicar el jueves es, digamos, medio que similar a este, pero le va a pegar al mercado. Esto, el que le gusta operar USD, JPY, o sea, la yen, también le va a pegar al mercado. El PIB japonés también. Euro dólar tenemos acá con los datos de la Unión Europea. Esos son los datos que se vienen. Yo les recomendaría, como les digo, mañana podemos ver un poco intervención de miembros de la Fed. Si no baja, digamos, si no cambian discurso, yo veo las bolsas que siguen cayendo, veo el oro que sigue cayendo, como ya pasó hoy. El jueves, igual, consulten con sus ejecutivos cómo le puede pegar todo esto al mercado. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta Catherine, ¿cómo puedo comenzar a invertir? Bueno, mira, les voy a dejar por acá aprovecho. Les dejo nuestra VFX, les dejo nuestra página web. Nuestra página web es mundovfx.com. Aquí la pueden ver ustedes. Simplemente para crearse una cuenta real, ustedes deben ir a invertir hoy. Ahí estarían completando sus datos, seleccionan el país, seleccionan la divisa. Si ustedes están en Chile, pues obviamente seleccionen pesos chilenos. Si ustedes están operando desde algún otro país de Latinoamérica, seleccionen divisas. Aquí ponen su ID, su número de cédula de identidad, de RUT, en fin, como le llamen en su país. Correo electrónico, contraseña. Muy sencillo crear su cuenta. Y ya simplemente luego sería depositar a través del ClientZone. O sea, es muy sencillo comenzar a operar y aprovechar estas oportunidades para generar rentabilidad, que creo que es al final es todos los que estamos viendo este seminario lo que estamos buscando. Entonces, ya yo creo que por ahí vamos terminando. Les voy a dejar en el chat igual mi correo. Para si quieren, digamos, los driven, quizás quieran que les envíe esa información, les voy a dejar igual mi teléfono. Tengo algunos clientes míos por acá que, bueno, obviamente lo tienen. Pueden consultar directamente con su ejecutivo. O sea, obviamente es lo que les recomiendo. Pero bueno, igual sin problema me pueden escribir. Ahí está mi teléfono, está mi correo. Así que sin ningún problema lo pueden hacer. Yo creo que, bueno, con esto ya vamos terminando el seminario de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que, digamos, les sirva a futuro para comenzar a operar, para comenzar a generar rentabilidad. En serio lo espero. Consulten cualquier información con sus ejecutivos, aprovechen las noticias. Yo, por ejemplo, soy de los que las aprovechan, de los que operan con noticias y mis clientes lo saben. Entonces, nada, ya terminando, tuvimos un seminario como de 30 minutos, más o menos el tiempo que teníamos programado. Espero que les haya gustado y que tengan un muy buen día. Hasta luego.